¿Quién de ustedes ha oído hablar de la obra que el Señor le confió a Santa Faustina? ¿Cómo se llama? El Diario de la Divina Misericordia. Ustedes saben que en ese diario Jesús desahoga sus sentimientos, y ¿saben cuál es el sentimiento más profundo que Jesús tiene con las almas? ¿Alguna vez se han preguntado? ¿Qué es lo que más le duele a Jesús? Dicho a Santa Faustina, ¿saben qué es? La desconfianza. A él le duele mucho cuando no confiamos en él. Por eso el tema que se me ha asignado es: enséñanos a confiar. La confianza. Esto es muy importante porque la confianza es una virtud, y una virtud que está unida a la fe. Y al mismo tiempo la fe está unida al amor, porque para confiar uno tiene que tener fe en la otra persona, y ese acto de fe implica también al mismo tiempo el don más preciado que Dios nos ha dado, el amor. Dice que sin amor nosotros no somos nada. Cuando era seminarista hace muchos años ya, hasta que las hojas blancas están cayendo, hay un salmo que a mí me marcó la vida, y ese salmo es el Salmo 27. Ha sido siempre el salmo más querido para mí. Bueno, todos son buenos, ¿no? Pero este me marcó. Voy a leerlo completamente porque todos ustedes tienen que tener un texto de referencia que marque su vida. Para mí marcó la vida este texto. Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Amparo de mi vida es el Señor. ¿Ante quién temblaré? Cuando los malvados se lanzan contra mí para comer mi carne, ellos, mis enemigos y contrarios, tropiezan y perecen. Si me sitia un ejército contrario, mi corazón no teme. Si una guerra estalla contra mí, aún tendré confianza. Si me sitia un ejército contrario, una cosa al Señor solo le pido. La cosa que yo busco es habitar en la casa del Señor mientras dure mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y cuidar de su santuario. Porque Él me dará asilo en su cabaña en tiempo de desdicha. Me ocultará en el secreto de su tienda y me alzará sobre la roca. Y ahora mi cabeza levantaré sobre mis enemigos que me cercan. Jubiloso en su carpa ofreceré sacrificios con aclamaciones. Quiero cantar, tocar para el Señor. El Señor oye la voz. Señor, oye la voz con que a ti clamo. Escucha por piedad. Mi corazón de ti habla diciendo: procura ver mi faz. Es tu rostro, Señor, lo que yo busco. No me escondas tu rostro. Y finalmente, enséñame, Señor, tus caminos y guíame por sendero llano. Líbrame del afán de mis contrarios, pues contra ti se levantan falsos testigos y lanzan amenaza. La bondad del Señor espero ver en la tierra de los vivientes. Confía en el Señor. ¡Ánimo! ¡Arriba! Espera en el Señor. Palabra del Señor. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es
en ella espera. Amén. Y esto tampoco escapa a nuestro país y cada vez va como acrecentándose. Si ustedes escucharon, que no es dogma de fe, pero puedo decirlo, el mensaje de la Virgen de Medjugorje ayer, antes de ayer, el día 25, es impactante, ¿no? Y la madre habla de la necesidad de la oración. Lo que menos que estamos haciendo hoy es orar con el corazón. La gente fácilmente se distrae, fácilmente huye de los momentos importantes que es estar en oración y advierte sobre las cosas que vienen para el mundo. Entre otras cosas nos dice que la prueba vendrá. Y hay del que no tenga una fe firme, porque hay muchas cosas que nos están llevando a la duda, a la desconfianza, a decir, Dios se olvidó de mí. Todo esto es una estrategia del mal que nos quiere apartar de la fe. Por eso la gran prueba, ojo, que estamos viviendo es la prueba de fe. Fíjense que cuando el Papa Benedicto XVI, Papa emérito, decide hacer en la iglesia el año de la fe, no sé si recordarán, el Papa ya veía que a lo interno de la iglesia había una crisis. En la misma iglesia ya hay una crisis. Hay muchos que han abandonado la fe. Sacerdotes, hermanos nuestros, que nos duele, que se han apartado de la fe, que han dudado. No los critiquen, oren por ellos. Nunca hable mal de un sacerdote, ore por él. Oren por sus pastores. Pero esa es la crisis de la cual ya Benedicto veía venir. Porque él, que ha estado muy de cerca con todas estas situaciones, por ejemplo, de la pedofilia, de los escándalos sexuales, de los sacerdotes, que le ha dolido muchísimo, que no pudo, él mismo admite que no podía con la carga. Y tuvo la valentía, porque muchos quizás lo censuraron por esto, pero ya su edad no daba para tanto y él quería trabajar desde otra fuente. ¿Cuál? La oración. Porque la misma Virgen nos está diciendo que lo que más necesitamos ahora es orar. Sin la oración no podemos transformar el mundo. Y el arma más poderosa que tenemos los cristianos es el poder de la oración. Si un pueblo no ora, no se quebranta, no se humilla, no vendrá la unción de Dios. Por eso es importante que despertemos. Incluso la madre invita, renueven su vida de oración. Y Satanás, en su astucia, exactamente lo que está haciendo es aburrirnos de la oración. Hay gente que cuando se trata de oración, lo primero que ocurre es el don del descanso, pero no del espíritu. Duérmete, niño, duérmete ya. Sí. Esa es la crisis que estamos viviendo en la iglesia. Porque nada llega tanto al corazón de Dios cuando un pueblo se quebranta, se dobla para alabar y adorar a su rey, como lo vamos a hacer aquí esta noche. En esta noche habrá poder del Espíritu Santo. Pero es importante que se abran a ese don. Tenemos que volver a recuperar la confianza en el Señor. Miren, no hay nada en la Biblia, nada absolutamente, que Dios haya prometido que no cumpla. Dios no es hombre para mentir. Y como Dios no miente, todo lo que dice lo hace, pero lo hace a su hora, no a mi hora. Mis caminos no son vuestros caminos y mis pensamientos no son los pensamientos vuestros. Por lo cual Dios tiene todo debidamente establecido. Fíjense que si vamos a los ejemplos de la Biblia, por eso es importante la palabra, la escucha, la meditación y la obediencia a la palabra. La historia del pueblo de Israel, que también es nuestra historia porque es inspiración. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham no sabía para dónde iba, pero se pone en marcha. La historia de Abraham, por eso es padre de la fe, es un hombre que, habiendo escuchado la llamada del Señor, sale sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque está confiado de que Dios
que le ha invitado a una tierra desconocida, quiere hacer una alianza. Y le va revelando poco a poco. La historia de Abraham es sorprendente. Un hombre que tuvo que ser probado en la fe. Y igual pasa con nosotros. Hijo mío, cuando tú te decides a servir a Dios, prepárate para la prueba. También es palabra del Señor, prepárate. Porque sin fe, díganlo conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieren agradar a Dios? ¿Sí o no? Confíe en Él. Aunque tú no entiendas, aunque tú no sepas por qué te está pidiendo lo que te pide, tú solamente confías. ¿Ustedes creen que la Virgen María cuando dio su sí, sabía todo lo que le esperaba? Pues no lo sabía, pero le creyó a Dios. Nada agrada a Dios como un hijo obediente, como una hija que dice: Señor, aunque yo no entiendo lo que me pidas, yo te digo fiat, hágase. No entiendo, pero digo fiat. Esas son las almas que a Dios le agrada. Por eso la Biblia está llena de personajes que nos enseñan el valor de la fe, el valor de la confianza en nuestro Señor. Dios no deja de cumplir sus promesas. Y por eso, una vez que ya llama a Abraham, y después cuando ya Abraham está en la edad donde ya el hombre no puede humanamente nada, si son buenos entendedores, cuando ya no puede nada, el Señor dice: te voy a hacer padre de una dinastía o de un nuevo pueblo. Imagínese a Abraham. A esta altura de mi vida, Dios, ¿por qué no cuando yo era más joven? A Dios le gusta complicarnos, ¿no? Pero lo hace con amor. No porque nos quiera, sino porque nos está educando en la fe. Y le dice a Sara, cuando escuchó aquello, dice la Biblia, ¿saben qué pasó con Sara? Se burló de Dios. A esta altura. ¿Sí? Así somos los seres humanos. Dudamos de que Dios pueda cumplir lo que ha dicho. Pues el Dios con que tú y yo tratamos es el Dios de lo imposible. Todo lo hace posible. Lo puede todo. Nunca dude del poder de Dios. Tú digas, eso no se puede. Dios dice, sí se puede. Sí se puede. Por eso nos quiere educar en la fe. Y le agrada cuando tenemos ese acto de fe. Hago un paréntesis porque mientras voy predicando me vienen cosas a la mente. Hace poco, este año, fue la beatificación de una mujer que a mí también me ha impactado mucho su vida. Concepción Armida, Conchita. Es una laica, por eso más la admiro, porque fue una mujer de fe mística en México. La acaban de hacer beata y ella dedicó su vida por los sacerdotes. Madre de familia, tuvo 8 hijos, una mujer excepcional. Y que incluso hizo, de las tantas obras que hizo, más de 80, hay una dedicada a los sacerdotes, que es la cumbre de todo, porque ella se consagró. Todos los días a las 3 de la mañana se levantaba para orar por los sacerdotes. Y hay un detalle de tantas cosas que podía contar, pero esta me viene a la mente, para que ustedes vean cómo al Señor le gusta nuestros actos de fe, nuestros actos de confianza. Cuando ella enviudó, su esposo murió a los 35 años. Pero cuando queda viuda, ella se dedica totalmente a ser de Dios. Y un día agarró un fierro de esos que marcan el ganado, mandó a hacerlo, y se puso la señal de Jesús aquí, la señal JH. Imagínense a hierro incandescente. Jesús no le pidió eso, no se lo pidió, pero ella quiso darle una muestra de ofrenda. Posteriormente el Señor se le revela y le dice: yo no te pedí que hicieras eso, pero me ha agradado el gesto. ¿Qué les parece? Me ha agradado. ¿Por qué? Porque cuando el alma, ahora no lo vayan a hacer ustedes,
Porque eso tiene que inspirarlo el Espíritu. Eso no es una cosa que, yo voy a hacer. No, eso lo inspira el Espíritu. Pero lo que quiero decir aquí es que a Dios, cuando uno se enamora del Señor, nunca es suficiente, porque nuestro amor es imperfecto. Y como nuestro amor es imperfecto, cuanto más tú lo vas conociendo, más quiere saber de Él, más quiere entregarte, incluso más quiere hacerle ofrenda de gratitud. Como escuchaba en el canto, sea una ofrenda de gratitud, de alabanza a Dios, que lo merece. Dios merece todo. Y hay momentos en la vida en que yo tengo que dar muestra de que mi amor es sincero. De que aunque sea imperfecto, porque de hecho lo es, pero nos atrae. Entonces ya tú no le pones condiciones cuando el Espíritu Santo te impulsa a dar muestra de amor a ese Dios. Siguiendo esta estructura, pues, entonces, ¿qué Dios quiere de nosotros? Que confiemos, que de verdad no dudemos de lo que Él puede hacer en tu vida cuando tú eres capaz de abandonarte a Él, de creerle a Él. Por eso la gran prueba de este tiempo es la prueba de la fe, es la prueba de la confianza, y es donde vamos a darnos cuenta quiénes son los de probada virtud y quiénes son los que tienen una fe solamente de sentimiento. En los años que yo llevo caminando en el Señor, yo he visto tanta gente pasar por la iglesia que se quedaron solo en emociones. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Pero cuando vino la prueba, cuando vino la persecución, ya se me fue el gozo, ya se me fue el gozo, ya se me fue el gozo. Dios no quiere emociones, Dios quiere convicciones. Cuando todo está contra ti, cuando todo está en tu contrario, te mantienes firme en el Señor. Dios quiere una fe de convicción, y eso no se da si no pasa por la prueba. Hermosa, batalla no es batalla si no viene la prueba, si no hay la calumnia. Batalla no es batalla, con Jesús yo iré y ganaré la batalla. Tú ganarás, Él ganará, nosotros ganaremos, con Cristo ganaremos. Batalla no es batalla si no viene la prueba. Hijo mío, te metiste en este club, prepárate para la prueba. Y cuando llega, no digáis, Señor, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no? Teresa de Ávila decía, ahora entiendo por qué tienes tan pocos amigos. Porque si así tratas a tus amigos, alabado sea Dios. Porque los verdaderos y auténticos amigos se muestran no cuando todo va bien. Se muestra cuando todos te dan la espalda, ahí se muestra. Miren, el gran maestro de esta confianza obviamente es nuestro Señor. Jesús era Dios y hombre al mismo tiempo. Como hombre, Jesús sintió el peso y el dolor de verse traicionado. Dicen que el dolor más grande de Jesús empieza realmente en la última cena. No solo sino porque ya sabía que la traición se había cocinado. No es lo mismo que a ti te traicione una persona que tú no conoces que alguien que tú conoces. Que alguien que comparte tu pan, que está siempre, te quiero mucho, pero por detrás te están metiendo el puñal. Ustedes no han tenido esa historia, ¿o sí? Más duele los que te conocen y que te traicionan que los que no te conocen. Y pues tú no tienes nada que ver con eso, ¿no? Y Jesús, cuando llega el momento cumbre de su redención por nosotros, por la sangre derramada, suelta la bomba en la última cena. Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. ¡Ah! ¿Seré yo, maestro? ¿Seré yo? Hasta el sinvergüenza que lo hizo dice, ¿seré yo, maestro? Sinvergüenza, ya estaba tramada la traición. Y Jesús le quiere dar una oportunidad. Lo que vas a hacer, hazlo pronto.
Hay un texto, eso no está en la Biblia, pero en la iglesia cuenta con muchas almas a quien Dios le ha dado gracias extraordinarias y son almas místicas. Ha habido muchas y sigue habiendo. Y una de esas almas, María Bartorta, que no es dogma de fe esto que voy a decir, o como también Conchita Concepción Armida, estoy hablando de Luisa Picarreta, o sea, son almas místicas, ¿no? Y la mística, de hecho, es importante porque la mística siempre va por delante de la teología. Son almas que Dios ha adelantado y después la teología avala o no si eso realmente viene del Señor. Por ejemplo, si yo hablo de la devoción del corazón de Jesús, ¿a qué alma mística habría que remitirse? Margarita María de Alacoque, exactamente, la de la visitación, que el Señor le muestra, mira mi corazón que tanto ama al mundo, que recibe a cambio. Porque esto es importante que ustedes lo sepan. Desde el momento que el Señor incluso se le revela a Santa Margarita María, ya el Señor estaba haciéndonos ver que en un futuro no es solamente el órgano es la representación de la persona, de todo el ser, y que de hecho no se trataba solamente de estas devociones populares que en su momento habían de todos estos apostolados del corazón de Jesús, sino que Jesús va mucho más allá. Hoy, por ejemplo, se está hablando, y con base, de que cuando hablamos del corazón de Jesús, estamos hablando de la Eucaristía. O sea, el corazón eucarístico de Jesús. De hecho, en el milagro del Anciano, lo que se ha estudiado es el corazón en la hostia, o sea, de un miocardio que todavía está vivo. O sea, Dios se nos da todo y se nos da todo en la Eucaristía. O sea, lo que quiero decirles es que al Señor, cuando se va revelando a su pueblo, quiere que nosotros tengamos esos actos de confianza, como somos niños que vamos aprendiendo, Él nos va dando la enseñanza progresivamente para que podamos digerir las enseñanzas. No podríamos entenderlo todo si nos lo da así en envase pleno. No se puede. Entonces Dios se va revelando progresivamente. En ese sentido, hablar de Jesús es hablar de su corazón. Entonces, cuando Él se dio, se partió. Por eso Jesús en la cena se parte. La pasión empieza en la cena. Y le duele que a pesar de todos los milagros y todos los signos que Él hizo, todavía hay uno que duda, que desconfió de Jesús. Pero no solamente fue Él, atención, no es que Judas nació para ser, tú vas a ser el condenado. No, el condenado pudo haber sido cualquiera otro, incluso a Pedro. Acuérdense que Pedro también negó a Jesús, desconfió de Él, pero tuvo el valor de reconocerlo y de renovar su vínculo con Jesús. Miren, todos nosotros en algún momento podemos caer en la traición. Es más, cuando usted peca, usted está cometiendo un acto de traición a la palabra del Señor. Si dice, no robarás y tú robas, estás traicionando a Dios. No cometerás adulterio y tú adulteras, estás traicionando a Dios, porque hay preceptos que están inscritos allí. Y claro que todos tenemos que hacer nuestro examen de conciencia de qué manera hemos podido ser fieles al Señor. Pero entrando ya en el fondo del asunto, Jesús va a morir por todo. Entonces, imagínense cuando el Señor está siendo clavado en la cruz, ya una vez que incluso Judas dice que se presenta en el jardín, en Getsemaní, y con un beso entrega al Señor. Ustedes se imaginan el sentimiento. Miren, por eso hablaba de los místicos. Ellos dicen, los grandes dolores de Cristo no es como nosotros nos imaginamos. En la película de Mel Gibson ustedes vieron cómo está todo destrozado, y eso no tiene que ver nada con lo que en realidad fue. O sea, que la realidad fue peor de lo que él intentó presentar. Pero los grandes dolores de Cristo, escúchenlo, no son físicos, son morales. Es decir, están en su corazón. Y uno de esos dolores, y por eso inicié con Faustina, es que nosotros dudemos, desconfiemos de su amor. Miren, Jesús está esta noche aquí. Y puede que haya personas que estén por primera vez escuchando esta prédica.
Si algo Dios está esperando en ti, es que tengas el valor de decir: Señor, yo he pecado, Señor, yo te he ofendido. Pero si tú crees, ¿cómo uno va a creer? Si tú crees que todavía para mí hay una oportunidad, Señor, yo quiero postrarme y decirte: ten misericordia de mí. La misericordia no puede actuar mientras no hay un acto de reconocimiento de tu situación de pecado. Que tú reconozcas que lo necesitas. Que tú reconozcas que le has fallado. Si el afligido invoca a Dios, Dios no lo rechaza, Dios lo escucha. Por eso esta noche Jesús pone en mi corazón: si ustedes quieren bendición, si quieren mi unción, necesito verlos quebrantados, necesito verlos humillados, necesito verlos que clamen a mí. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y encontrarán alivio para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, yo entraré en él. Jesús quiere entrar en el corazón de más de uno de ustedes, pero no puede forzar tu voluntad. Uno pensaría: Dios lo tiene todo. Pues no, hay algo que Dios no tiene. Y ella empezó a decirle: bueno, te voy a dar mi talento para pintar. Jesús le dice: eso te lo di yo. Bueno, te voy a dar el talento que tengo para el deporte. Jugaba tenis y lo jugaba muy bien, profesional. Eso te lo di yo. Comienza a romperse la cabeza. Es una persona que tiene mucho talento para el arte culinario, sobre todo de los postres. Eso te lo di yo. Ya llegó un momento que dice: yo no sé. Y Jesús le dice: lo que tú tienes que yo no tengo es tu voluntad. Mi voluntad. Ustedes saben que Dios los hizo libres. Y en esa voluntad con la que Dios te dio, te dotó de esa voluntad, tú tienes la decisión de decir: creo, y puedes decir: no creo. Y Dios respeta eso. ¿Saben por qué hay almas que se condenan? Porque la condenación existe. Porque le dicen a Dios: no creo, no te necesito. Ustedes escucharon la lectura del día de hoy. Habla de la semilla. Recuerden que la palabra dice que sembró buena semilla, y después cómo apareció la cizaña. Eso me recordó cuando leía esta mañana el Evangelio, que hay un mensaje muy viejo en Medjugorje que la Virgen dice: donde yo pongo mis pies, detrás viene Satanás. Y es verdad. Donde hay una obra de Dios, prepárese, porque el enemigo va a hacer lo suyo. Va a sembrar cizaña, va a crear división, va a crear confusión. Y el proyecto del demonio, para que lo sepan, porque esto es importante que ustedes lo sepan, es no solamente el alma, quitarle la fe, que usted dude y desconfíe de Dios. Cuando una persona va al médico porque sintió un dolor y de pronto decía: miren, va al médico y le dice: mire, tenemos que hacerle unos exámenes. Usted hace los exámenes, cuando vuelve al médico dice: hermana, tengo que decirle que hemos detectado algo ahí muy raro y creemos que puede ser cáncer. ¡Me voy a morir! Sentencia de muerte, ¿no? ¿Cuánta gente tiene miedo de la enfermedad? Tiene miedo de los problemas económicos, de las situaciones familiares. Desconfiamos de Dios. ¿Y dónde está Dios? Y una de las tantas preguntas que yo escucho de la gente cuando les oriento o vienen a buscar consejo, dice: ¿por qué Dios me mandó esta prueba? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no lo dijo con la vecina? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué esta situación? Hermano, no hay nada que Dios no haga que no tenga un propósito más grande que el que tú te puedes imaginar. Todo Dios lo tiene bien determinado. Más bien debería decir: gracias, Señor, porque te has fijado en mí. Y escúchalo bien: nunca dudes que aunque tu padre y tu madre te puedan abandonar, Dios jamás se olvidará de ti.
Nunca, nunca duden con quién están tratando. Pero estas cosas solamente se van aprendiendo en la vida. Para los que ejercemos el ministerio, hemos ido creciendo a lo largo de los años. Mientras más viejo me hago, más me enamoro de Jesús. Y más voy aprendiendo que las pruebas que he vivido han sido buenas. Si yo no hubiera vivido lo que he vivido hasta ahora, con las pruebas, con las dificultades, con la calumnia, incluso algunos que desearon lo peor para mí, y créanme que lo digo de corazón, bendigo a todos aquellos que sin darse cuenta fueron un instrumento para que hoy yo sea lo que soy. O sea, enamorado de Jesús. Esto es así, hermano. Eso lo puedo decir con plena autoridad, porque lo he vivido. Por eso, ¿qué fue lo que a Jesús le hizo grande? Cuando Jesús sabe, miren que Jesús se postra en Getsemaní y dice: papá, si de mí este cáliz, esta prueba, este dolor, mi amigo me ha traicionado, mis hermanos se han ido, han huido. En el peor momento abandonan a Jesús. Pero Jesús se levanta con esta convicción: Padre, no lo que yo quiero, sino tu voluntad. ¿Ven? O sea, Jesús, siendo Dios, entrega su voluntad a Dios Padre. Entrega su voluntad para enseñarnos que lo más sabio, lo más perfecto que un alma puede hacer es decirle: Señor, no lo que yo quiero, sino tu santa voluntad, porque la voluntad de Dios es perfecta. Aprender a aceptar la voluntad del Eterno, y eso es un acto de confianza. Bueno, queridos hermanos, para ir aterrizando ya la parte conclusiva, entregues tu voluntad, que aprenda a decirle: no lo que yo quiero, lo que tú quieras. Yo sé cuántos están aquí por primera vez, pero independientemente, yo quiero terminar con un texto hermosísimo de la carta a los Filipenses. Es un himno cristológico dedicado a Jesús. Y San Pablo, cuando escribe este texto, no está en el mejor momento humanamente hablando. Está en prisión. Pablo está preso. No está en un resort. Está pasando la difícil. Y dice este himno: por eso Dios lo engrandeció, hablando de Jesús, y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra, entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos y hermanas, si tú estás aquí por primera vez, si tienes duda, si has perdido la esperanza, si has perdido la fe, si has desconfiado de Dios, esta es la noche para recuperarla. Pero hay que hacer lo que dice el apóstol Pablo: ante Él se dobla toda rodilla, para que toda lengua pueda confesar: Jesús es el Señor. Si es tu historia, yo te invito. Todos hemos tenido un momento. Miren, yo he aprendido una cosa en los años de mi ministerio: no hay unción sin quebrantamiento. Dígalo. Unción sin quebrantamiento. ¿Cuántos quieren recibir esta noche unción? Tienes que quebrantarte. El alma que se humilla, que se quebranta, Dios derrama unción en esa alma. Si ese es tu caso, acércate aquí. Confía en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Es el momento. Pueden acercarse los que tengan esa necesidad.